Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra lectura de Mishneh Torah de Rambam para hablar un poco del arrepentimiento, y para eso vamos a tomar como base Jobot Halevavot, que al español sería los deberes de la conciencia, que digo, no está tan alejado de nuestro tema, que estamos viendo rasgos de carácter, y pues vamos a leer, ¿no? Vamos a leer voy a tratar de hacer lo más concreto posible en los temas. Se me hizo muy interesante. Así que buenas noches, que el Eterno nos bendiga y que todos podamos aprender algo bueno para nuestras vidas, que sea para bendición en nuestras vidas. ¿Correcto? Bueno, empiezo. El libro es Jobot Halevavot, traducido al español, Los deberes de la conciencia. Es el tomo 3, traducido y editado por Editorial de Jerusalén, ¿no? Y es de Rabenu Bahaye Ibn Pekudá, del siglo XI, más o menos del mismo tiempo en donde estaba Rambam, y traducido por Rabbi Yehudá Ibn Tibón, ¿correcto? Y bueno, el primer capítulo dice así: el arrepentimiento. Un análisis de los aspectos inherentes al deber del arrepentimiento, los elementos esenciales que comprende y los asuntos que dependen de esto. ¿Okay? Empieza el libro hablando de las secciones anteriores. Dice: tras habernos dedicado en las secciones precedentes al tema de la humildad y teniendo en cuenta que ésta constituye la raíz y el comienzo del arrepentimiento, y esto es porque para que alguien se arrepienta debe de tener humildad, porque ella guía al hombre al deseo natural de arrepentirse de todas sus acciones erradas. Y por otro lado, se necesita humildad para reconocer los propios errores. Continúa el Rab diciendo: considere apropiado continuar ahora con un análisis explicativo de los elementos esenciales que esto comprende, que el arrepentimiento comprende, y del modo apropiado de ponerlo en práctica. Y esto hay que poner atención. Dice: en primer lugar, debemos considerar el carácter obligatorio y necesario del arrepentimiento, pues la razón y la escritura ya nos ha demostrado que el ser humano falla en el cumplimiento íntegro de sus deberes respecto del Creador. Es decir, lo que todos sabemos, ¿no? Es muy común y es muy normal que nosotros como seres humanos pues nos equivoquemos, erremos, transgredamos, y algunos nos rebelamos de forma cotidiana, ¿no? Y dice: la razón nos muestra que el ser humano se halla sujeto a la acción de diversas formas o de una naturaleza cambiante. Está constituido de elementos divergentes, posee rasgos de carácter conflictivos y necesita adaptarse a las circunstancias variables. Entonces, esto a su vez determina que también sus actos sean variables, ¿no? O cambiantes. Algunas veces se comporta de manera justa y otras no tanto. Esto incluye lo noble y lo condenable, lo corrupto y lo justo, lo bueno y lo malo, y de aquí surge la necesidad de los límites que restringe en la Torá. También lo que hemos visto en las clases, ¿no? Tenemos 11 mandamientos para nuestros rasgos de carácter, para que sean una guía entre las cosas que debemos de hacer, los límites que impone la Torá, y el comportamiento apropiado que enseña la tradición. Como hemos visto anteriormente, el comportamiento adecuado es el intermedio, ¿no? Bueno, y también la escritura ya se ha expresado sobre este tema, pues el instinto del corazón del hombre tiende a hacer lo malo desde la juventud,
y los impulsos del pensamiento de su corazón, de su mala inclinación, son para mal casi todo el tiempo. El hombre nace como un asno salvaje, ¿no? Como un animalito, ¿no? Que también ya lo vimos, ¿no? Desde que nacemos como bebés, lo único que nos interesa es pues nuestras necesidades físicas. Solamente eso es lo que nos satisface cuando somos bebés. He aquí que sus ojos, incluso el brillo de la luna y la pureza de las estrellas, no son nada, cuanto menos el hombre, que es como una lombriz. Como alguien nacido de una mujer mortal puede ser considerado puro. Como alguien nacido de una mujer mortal puede ser considerado puro o elevado o apartado. Entonces, pues esto que es evidente que el hombre es deficiente en sus obras o en sus actos, a causa de su amor y su compasión, el Creador se apiadó de nosotros y nos dio la capacidad de corregir el error y restituir lo que menguamos a través de nuestra indolencia en el servicio a Hashem. Y esto a través del arrepentimiento y el retorno a Él. Es decir, el arrepentimiento es lo que nos ayuda para mejorar nuestros actos, para ayudar a equilibrar nuestros actos de nuestros rasgos de carácter y todas nuestras acciones en este mundo. Continúo. Dios siempre acepta el arrepentimiento. Y no solo eso, sino que Dios además enfatizó la importancia del arrepentimiento y dio garantía respecto de esto a través de sus siervos los profetas. Pues él también nos mostró que el hombre puede tener una gran variedad de excusas para justificar su desvío del camino del servicio divino. Pero nos aseguró Hashem que aceptará el arrepentimiento y nos mostrará su gracia rápidamente, aun con nuestra rebeldía respecto a su palabra y nuestra violación de su pacto haya sido muy duradera o severa. Es decir, no importa lo que habíamos visto en otras clases, lo grande que es el arrepentimiento, que puede transformar completamente una cosa que ha venido siendo, que ha venido haciendo daño a algo bueno y virtuoso, ¿no? Él claramente manifestó en el pasaje que dice, si el malvado retorna de su maldad y realiza justicia y rectitud, debido a ello vivirá. Y he aquí, este es bien importante, a ver si lo pueden anotar. Hay dos clases de justos. El primero, los que siempre se hallaron limpios de pecado y transgresión, es decir, los piadosos, los justos. Vamos a ver que esto no es tan determinante, pero son aquellos piadosos que ya llegaron a un nivel de controlar su mala inclinación tan fuerte, o que desde pequeños controlaron su mala inclinación, que pues las transgresiones que para nosotros serían muy comunes, para ellos serían algo gravísimo. Este es el primer tipo de justo. Y los que se han arrepentido y han retornado del pecado, y aquí está la gran mayoría. Los justos que se arrepienten. Y se les llama Baale Hateshuba, o justos que se arrepienten. Y precisamente debido a esto, es que el salmista comenzó el Salmo 32 con las palabras, dichoso es quien recibe la disculpa por sus transgresiones y el perdón de los pecados. Y solo después mencionó la otra categoría, la de aquellos que están en un nivel de Hasid, aunque dicha categoría precedería a la de nosotros, a los que siempre nos estamos arrepintiendo, ya que todo el que se arrepiente era justo antes de pecar, mas no todo hombre justo es alguien que se arrepiente de ello. Dijo, dichoso es el hombre a quien el Eterno no le cuenta ningún pecado, en cuyo espíritu no hay maldad. O sea, lo que les decía, los justos que ya
controlaron su mala inclinación de tal forma que pues ya no le hacen caso, ¿no? Ya están bien controladas y bien sometidas. El salmista dejó en segundo lugar la mención de esta categoría debido a que en todas las generaciones es infrecuente encontrar justos de esta clase. Como dice la Escritura, si conservas los pecados, Dios, ¿quién vivirá, mi Señor? Y dice, pues no existe hombre justo en la tierra que haga solo el bien y nunca peque. Pues no hay hombre que no peque. ¿Correcto? Entonces, hay que tener muy en consideración estas dos formas de justos. Una, que son los piadosos, que ya llegaron a un nivel de Hasid, como veníamos viendo también en Mishneh, Torah, estos Hasidim, estos justos, que en verdad ya controlaron de tal forma su mala inclinación que la tienen sometida y gobernada completamente, ¿no? Y nosotros que todo el tiempo estamos en necesidad de arrepentirnos. Igual, el salmista dice que bienaventurado y gozoso somos nosotros que nos arrepentimos. Bueno, continúo. Dice, y justamente por esta razón es que nuestros maestros de bendita memoria establecieron el tema del arrepentimiento y el perdón casi al comienzo de todas las plegarias. En las bendiciones que finalizan con las palabras, ¿quién desea el arrepentimiento y quién perdona generosamente, respectivamente, hablando de Hashem? Y luego el libro nos dice 10 capítulos o 10 cosas que vamos a ver del arrepentimiento, y aquí voy a empezar a hacer un poquito más breve. No sé si aquí hay alguna duda o pregunta. Por favor. Adelante, Rosy. ¿Será que en estos 10 puntos que va a dar del arrepentimiento va a explicar quién es el justo que constantemente se arrepiente, el Baal Teshuvah? En realidad, el justo que siempre se arrepiente somos el 99.9% de las personas, es decir, casi todos. Hay hombres muy elevados, muy justos, muy piadosos, hombres en la historia o sabios de Israel, en la historia de Israel, que fueron muy piadosos y que dominaron mucho su mala inclinación o que la dominaron completamente, pero en general, el Baal Teshuvah somos el 99.9% de la población en este momento, por lo que a mí me han enseñado, ¿no? O sea, todos somos Baal Teshuvah. Nuestra intención es llegar a ser Hasid, pero todos estamos en esa posición de Baal Teshuvah. Adelante, Rosa. Pero debe de haber un parámetro para que sea realmente un arrepentimiento completo y sincero. Eso sí lo vamos a ver. Y vamos a ver los capítulos. Si quieren apuntarlos, los vamos a ver muy rápido y muy resumido, porque no nos daría tiempo de verlo así completamente, ¿no? Pero si quieren anotarlo, este capítulo de arrepentimiento va a hablar de 10 puntos. Primero, ¿qué es el arrepentimiento? Es muy importante. Segundo, ¿cuántas clases de arrepentimiento hay? También es muy importante. Así que si pueden ir por una plumita y anotar, estaría excelente. Luego, 3, los requisitos previos necesarios para que la persona llegue al arrepentimiento. 4, los elementos esenciales que conforman el arrepentimiento. 5, las condiciones de cada uno de los elementos esenciales que conforman el arrepentimiento. 6, los modos en los que una persona puede inspirarse para llegar al arrepentimiento. 7, los factores que perjudican el arrepentimiento. 8, si alguien que se quiere arrepentir se equiparará a un justo que siempre estuvo libre de pecado, que es ahí lo que tú me preguntabas, Rosy. 9, si es posible que un pecador se arrepienta de cada uno de los pecados que cometió. Y 10, ¿qué estrategia debe utilizar quien tiene dificultad en arrepentirse de sus transgresiones? Y de este modo,
habremos explicado todos los aspectos concernientes al arrepentimiento, sus deberes, mediante los cuales esperamos obtener el perdón por nuestros pecados con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy, muy interesante. El primer capítulo dice, ¿qué es el arrepentimiento? Primero nos dice el Rab, no importa cómo se origina la transgresión o el error. Y vamos a ver, en lo concerniente a la esencia del arrepentimiento, quiero decir que ello consiste en que la persona se corrija a sí misma, quedando preparada nuevamente para el servicio al Creador, después de haberse apartado y desviado del mismo y recuperar lo que perdió respecto al servicio de Hashem, ¿no? Y entonces aquí hay que tener mucho énfasis en lo que el Rab nos está diciendo, que ¿qué es el arrepentimiento? Es la rectificación de la persona para volverse a poner en el estatus de servir a Dios, ¿no? Nuevamente. Y recuperar todo lo que perdió al momento de errar o transgredir o rebelarse. Estas dos cosas son muy importantes. Como dijo el sabio rey Salomón, hijo mío, si los transgresores te quieren convencer, no cedas a ellos. Hijo mío, teme al Eterno y al Rey, y que el Rey no te asocie con aquellos que se desvían. Y el desvío del servicio del Creador puede suceder de dos formas. Una, no haciendo e ignorando lo que Él ordenó. ¿Correcto? Esa es la primera forma en la que nos podemos, ¿cómo se llama? Transgredir, equivocarnos o errar. No hacer o ignorar lo que Hashem nos ordenó. Y dos, haciendo lo que Él advirtió no hacer. En nuestro caso, pues son siete preceptos, 6 de ellos son negativos y tendríamos que arrepentirnos por cada una de las transgresiones o por hacer lo que Él nos advirtió que no debemos de hacer, ¿correcto? Y más cuando esto es con una intención de rebelarse a Hashem, ¿correcto? Bueno, esto es el arrepentimiento para el Rab, el desvío del servicio a Hashem. Voy a saltarme todo el capítulo. No sé si hay alguna duda o pregunta en esto. Quien tenga duda o pregunta, por favor, adelante. O comentario también se vale, ¿no? Entonces, el arrepentimiento en sí es restaurar, es reconocer, vamos a enfatizar. Voy a regresar. El arrepentimiento es, para que quede claro, que la persona corrija a sí misma, quedando preparada nuevamente para el servicio al Creador, después de haberse apartado y desviado del mismo, del servicio a Hashem, y recuperar lo que perdió respecto de su servicio, ¿no? Por ejemplo, si alguien ya había controlado el enojo y se enojó, bueno, pues otra vez ponerse al nivel en donde ya se había recuperado del enojo, ¿no? Ya no le causa enojo, ¿no? Recuperar lo que tenía, porque si era muy enojón y se enojó en su casa, pues a lo mejor la paz de la casa, el Shalom Bait, la paz de la casa, se perdió. Entonces, el arrepentimiento tendría que hacer que recuperara esa cosa que se perdió en su casa en el servicio a Hashem. Recordemos que la paz en la casa es algo que debemos de hacer como servicio a Hashem. O igual con el no robar, ¿no? Si alguien
robó. El arrepentimiento sirve para que reconozca que transgredió el mandamiento del robo y que recupere el estatus de persona justa frente a quien le haya robado. ¿Cómo lo logra? Restaurando lo robado. ¿Correcto? ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? ¿No va? ¿O sí? Comentarios. Adelante, Jorge. Sí, Luis, yo quisiera poder tener como más en claro como que el proceso, o sea, por ejemplo, en el ejemplo que nos diste, que creo que cae como anillo al dedo, en que digamos, actitud, ¿no? O ese aspecto malo de enojarse, uno lo reconoce, hace introspección, en su It What They Do, lo reconoce entre nuestro creador y se compromete a mejorarlo y corregir. Y en algún momento pasa el tiempo, uno como lo lleva controlado, pero quizás la malignación se vuelve más fuerte porque sabe que estamos más fuertes nosotros y caemos otra vez en ese mal aspecto, sea cual sea, el enojo o el aspecto que sea. Y ya caímos, ¿no? Nos levantamos otra vez, nos comprometemos con nuestro creador en no volver a suceder, pero puede que eso continúe, ¿no? De que otra vez caiga y sigo en ese aspecto. O sea, ¿en qué momento, digo yo, eh, no caemos como que tal vez como una especie aunque no es intencional, ¿no? Pero como una especie de decir, quizás me estoy burlando, digo que me arrepiento, no lo voy a hacer y me vuelve a ocurrir y vuelvo a caer y sigo esforzándome y como que uno se compromete y al final no llega a cumplir. Entonces, eso también no caería como que en otra transgresión, porque a la final uno dice, ok, me arrepiento, me comprometo, vamos para adelante. Se supone que no hay tribulación sin transgresión. Como me estoy arrepintiendo, no esperaría yo una tribulación por una transgresión, pero como pasado cierto tiempo vuelvo a caer, vuelvo a caer, vuelvo a caer. Entonces, mi pregunta sería, ya no estoy cayendo como en un tema de falta de compromiso o burla, o tal vez también si ya me va a llegar la tribulación para realmente mejorar ese aspecto que estoy fallando. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, en cuántas clases de arrepentimiento hay, ¿no? Y están bien interesantes estas clases de arrepentimiento. Si quieren anotarlas, también les recomiendo que lo hagan. Y aquí el Rab nos dice la primera clase. Dice, la primera clase se da en los casos donde el hombre se arrepiente porque no se le presenta la ocasión de repetir el pecado. En estos casos, cuando luego se le presenta otra vez la oportunidad de pecar, su mal instinto se impone sobre su intelecto y no se abstiene de rescindir. Y después, tras cometer el pecado, una vez más, toma conciencia de lo vergonzoso de su actitud y se arrepiente de su transgresión nuevamente. ¿Ok? Es el caso que estábamos viendo. Esta es la primera clase, o la mínima, o el inicio de todos. Yo, la verdad es que estoy trabajando en muchas de las cosas en este primer nivel. Dice, alguien así se arrepiente con su boca, mas no con su corazón, con su lengua, mas no con sus actos. Y una persona así merece el castigo del Creador. Y acerca de alguien así fue dicho, ¿acaso podrá robar, asesinar, cometer adulterio, jurar en falso, ofrendar incienso a los ídolos e ir detrás de dioses extraños que no han conocido y aún así venir a pararse delante de mí en esta casa en la cual es invocado mi nombre y decir, ¿estamos a salvo? ¿Acaso una cueva de depravados es esta casa en la cual mi nombre es invocado sobre ella? ¿Ok? Esto es de Jeremiyahu 7, 9 al 11, o Jeremías 7 del 9 al 11.
es el nivel más bajo de arrepentimiento, ¿no? Alguien que lo hace así constantemente es el nivel más bajo. Pero vamos a ver más adelante que hay cosas en las que nosotros sí mejoramos y hay cosas en las que nuestra mala inclinación es muy fuerte. Pero eso es más adelante. Ahorita este es un nivel muy bajito. Entonces quiere decir que en realidad sí tiene conciencia del arrepentimiento, pero en realidad no ha querido cambiar. ¿Correcto? La segunda clase de arrepentimiento. Perdón, adelante, Jorge. Correcto, no, entiendo. Muchas gracias por la aclaración. Creo que yo estoy casi en su totalidad, en la mayoría en ese nivel. O sea, me comprometo, vamos, pero a veces es inevitable que bueno, ¿no? Que uno peque y ya después viene el dolor de decir, chuta, fallé otra vez, y otra vez el arrepentimiento, y así, hasta ir uno de a poco. Perdón que te interrumpa, la idea es que cada vez sea más prolongada tu estadía en un nivel de cumplimiento, Sí, ¿no? sí, eso me pasa, cada vez como que alcanzo mayor tiempo. Es Y, correcto. Bueno, es trabajo. claro, es trabajo diario, Es correcto. Rosario, adelante, levantaste la mano. Sí, buenas noches. Esas personas que conozco varias, lamentablemente, ¿no? Que transgreden y piden perdón, vuelven a transgredir y vuelven a pedir perdón, y así se la pasan su vida. Eso se podría decir que ya es parte de su personalidad, de la persona, de su carácter, que sea así. No, eso es falta de voluntad y de entendimiento. Como dice el Rab Shalek, quien transgrede, peca o se equivoca es porque un espíritu de estupidez se le metió. Hablando, precisamente iba a decir que eso es estupidez, pero la persona llora, pide perdón, que no sé por qué sería así. Otra vez pasa un tiempo nuevamente, así ha pasado como 15 años con esta persona. Y, o sea que es estúpido hasta ahorita, ¿no? o lo invade de repente, ¿no? Hay que, precisamente por eso, Hashem es tan misericordioso con nosotros, porque nosotros lo vemos en otras personas y lo juzgamos, pero en realidad no sabemos cuánto ha trabajado esa persona en realidad por cambiar, ¿no? No sabemos si verdad ha puesto voluntad y su inclinación, su costumbre, su conocimiento se bloquea y bueno, pues comete esta necedad, ¿no? Pero pero que eso no es parte de su personalidad, que ya lo hizo así, que él ya se acostumbró a vivir así, no es. A lo mejor es un rasgo de carácter, que tiene que equilibrar y trabajar en él, ¿no? Que cambiar. Pero para eso necesita tener, como vimos al principio, la humildad para, primero, reconocer que está transgrediendo. Y segundo, ser humilde para confesarlo delante de Hashem y cambiar, ¿no? Y luego claro, tiene que entender completamente qué es lo que está haciendo. Si verdaderamente está dejando de hacer lo que Hashem le dice que debe de hacer, y dos, si en verdad está haciendo lo que Hashem le está diciendo que no haga, ¿correcto? Pero para eso necesita entenderlo, conocerlo, internarlo, darse cuenta, reconocer humildemente su situación y reconocer la grandeza de Hashem y la misericordia de Hashem y ser humilde delante de Hashem. Todo esto es un trabajo. Y vamos a ver más adelante en el libro que hay cosas que nosotros, para algunos es más fácil dejar de hacer y para otros es muy difícil dejar de hacer. Y hay cosas que para nosotros es muy difícil dejar de hacer, pero que para otros es muy fácil dejarlo de hacer, ¿no? Y todos estamos en un camino de cambio, ¿no? Por eso dice que esta clase de arrepentimiento es el más bajito que hay, el menos consciente, ¿no? El que es nada más de dientes para afuera. El que hacíamos
cotidianamente en el cristianismo. La verdad. Exacto, eso iba a decir, exacto. Ajá, ahí. Porque, Perdón, por ejemplo, Ros. Sí, no, adelante. yo decía que lo que acaba de decir, o sea, que correcto, que estoy totalmente de acuerdo, que es lo que básicamente siempre hacíamos cuando estábamos en el cristianismo, en idolatría. Porque eso le quería preguntar a la señora Rosario, si es que esa persona que ella menciona sabe de esta luz o sigue en oscuridad, porque eso también hay que ponerlo. Sabe, perdón, sabe, es Ben Noah. Ah, Y chuzo. ahí estoy trabajando con esta persona, pero no sé, por eso yo pensé, creo que ya lo ha hecho parte de su personalidad o parte de su carácter, por eso fue mi pregunta que he hecho, ¿no? Y ahora ya un poco más, se me ha abierto la mente hacia esa persona y bueno, lo que me queda es ayudarlo, ¿no? En todo lo que pueda. Es un rasgo de carácter mal equilibrado. Lo vamos a ver, ¿no? O sea, lo que lo impulsa es un rasgo de carácter mal equilibrado. Perdón, Rosy, hablas pero no se te escucha mucho. Ok. Sí, y tiene que trabajar, pero para eso tiene que reconocer cuál es el rasgo o la cualidad o la medida que tiene desequilibrada, ¿no? Para poder trabajar. Bueno, continuamos, porque si no, no nos va a dar tiempo. La segunda clase de arrepentimiento es, es la de aquel que se arrepiente con su corazón y sus miembros, oponiéndose a su instinto con la ayuda de su intelecto. Ya ya está más elevado, ya sabe que eso o Hashem le dijo que lo hiciera o Hashem le dijo que se apartara de eso o que no lo hiciera y fuerza su corazón y todo su cuerpo para que corresponda con su intelecto. Él se esfuerza por disciplinar su alma y luchar contra la mala inclinación, hasta llegar a dominarla y refrenarla respecto de aquello que es detestable para el Creador. Su alma, no obstante, o más bien su mala inclinación, ¿no? No obstante, continúa intentando desviarlo todo el tiempo hacia lo contrario del servicio a Hashem. Su mala inclinación anhela la transgresión y él intenta reprimirla. En ocasiones ella lo vence y en otras él vence a su mala inclinación. Mas esta persona no se hallará comprometida íntegramente con el camino del arrepentimiento que conduce a la expiación hasta que no se separe completamente de su transgresión, como está escrito. Por ello, con esto será expiado el pecado de Jacob y este será el fruto de su bien, que quitará su pecado cuando convierta todas las piedras del altar para la idolatría en piedras de tiza despedazada. Es decir, aquí yo creo que entraría el Benei Noah que dices, ¿no? A lo mejor sí se está esforzando, sí está trabajando, sí entiende más o menos lo que es y está en una batalla constante con esta mala inclinación o con esta transgresión y a veces gana la mala inclinación y a veces gana él, controla. Así estamos la mayoría, la verdad es que así estamos la mayoría. Tenemos ahí una lucha con nuestras transgresiones, con nuestros errores, con nuestras rebeldías, y a veces ganamos y a veces nos ganan, ¿no? Y ahí estamos, tratando de equilibrarnos, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? Está bien Continúo. entendido, se entiende muy bien, gracias. Sí. Continúo con la tercera clase de arrepentimiento, es la de aquel que cumple todas las condiciones del arrepentimiento. Su intelecto domina a su mala inclinación, a sus deseos, y controla constantemente esta mala inclinación. Él teme de Hashem y se humilla ante el Creador. Él pone en su corazón la gravedad de su pecado y su transgresión y reconoce la grandeza de Hashem contra quien se ha rebelado.
y cuya palabra ha violado. Él tiene presentes sus pecados ante sus ojos, permanentemente están frente a él. Él está lleno de remordimiento y pedirá perdón por ello todos los días de su vida hasta que llegue su fin. Y una persona así se merece de ser salvada por el Creador. Este es el tercero y el más elevado. Este es el que ya logró controlar completamente. Ya no, y todo el tiempo, como decía David, mi pecado está frente de ti. Todo el tiempo mi pecado está frente de ti, Hashem. No porque para sentirse mal, triste, sino porque sabe que esa transgresión le costó mucho dominarla e hizo muchas cosas que avergonzaban a Hashem y ya no quiere volverlo a hacer y se recuerda que en algún momento estuvo en ese lugar. Adelante, Rosy. Pero es una persona que de aquí en adelante controla todos sus impulsos y ya no peca más, por decirlo así. Pero Por lo menos por la recuerda, transgresión. sí, pero recuerda todo lo que hizo. O sea, es como reparar realmente todo lo que hizo en el pasado. Es como así. Aquí en Yom Kippur, los sabios le enseñan al pueblo de Israel que por eso hacen un vidui, ¿no? El vidui es como la confesión y hay confesiones en orden alfabético, hay confesiones cortas, hay confesiones más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que uno recuerde que estuvo en esa posición y que en algún momento hizo algo en contra de Hashem o dejó de hacer lo que Hashem le pidió y, siente esa misma tristeza, remordimiento, pero sabiendo que ya salió de ahí, pero como diciendo, qué pena. Se me ocurre un ejemplo. Uno de joven comete muchas tonteras, ¿no? Y una de las tonteras que puede cometer es burlarse de un maestro, ¿no? Siendo adolescente, estás con los amigos, te burlas de un maestro y luego en algún punto te lo encuentras y te das cuenta que ese maestro te enseñó, te ayudó y te hizo crecer y le pides disculpas por la violencia que le hiciste a ese maestro, ¿no? Pero cada vez que te enfrentas o lo encuentras, te acuerdas que tú hiciste eso, ¿no? Y entonces tratas de darle más respeto a ese maestro. Algo así es esto, ¿no? No es para que nos sintamos mal todo el tiempo porque pecábamos hace 10 años, sino es como para reforzar nuestra convicción de que ya no volvemos a caer en lo mismo. Sí, ¿sí quedó claro el ejemplo? Adelante, Rosy. Muchas personas llegan a preguntar por qué actualmente están en una situación difícil de salud o de cualquier cosa y dicen, pero es que, ¿qué tengo que corregir de mi pasado? No sé, no sé. Y creo que justo esto de la confesión aplica, a lo mejor no lleguemos al punto exacto del error, pero lo más que podamos recordar y poder corregir, remediar, pues creo que alivia un poco esas culpas o esas transgresiones ante Hashem y nuestro prójimo, ¿no? Sí, la expiación muchas veces viene por algún padecimiento, sufrimiento, etcétera, ¿no? Dios quiera que todas las expiaciones que tengamos sean muy poco dolorosas y muy pequeñas, pero que expíen completamente nuestras transgresiones. Sí, sí, es importante. Pero bueno, están estas 3 clases entendidas. El primero es el más bajito, el nivel más bajito de arrepentimiento, que es, así que, como el niño que patea la espinilla de la visita, ay, perdón, pero a la siguiente visita le vuelve a hacer lo mismo, ¿no?
ay, perdón, lo vuelve a hacer, ¿no? Ese es el primero. El segundo es aquel que ya tomó un poco de conciencia y está tratando de corregirse y a veces gana y a veces pierde, pero está en ese momento. Y el tercero es el que ya de plano pasó, ya no transgrede, pero sí tiene el recuerdo de que transgredió para cuidarse más de no volver a transgredir. No por culpa, no por sentirse mal, no por remordimiento, sino para obligar a su alma a seguir en esa postura, lo cual yo les puedo decir que muchas de las cosas que uno logra vencer, que también es importante esforzarse en no pecar en todo lo que podamos, pero hay muchas veces que hay cosas que sí nos cuestan más trabajo, pero una vez que volteas, dices, bueno, esto ya lo superé, gracias a Hashem, ya, de verdad ya me arrepentí, ya no lo voy a hacer, ¿no? Pero es paciencia, hay que tenernos mucha paciencia. También nosotros mismos hay que tener misericordia con nosotros mismos. Bueno, capítulo 3, los requisitos previos necesarios para que la persona llegue al arrepentimiento. Y me voy a ir con los puntos. Adelante, Jorge. Sí, solo quería hacer una pregunta. Independiente de donde uno esté en el nivel, Hashem siempre está con nosotros si uno lo busca. O algo me pareció escuchar en la última parte del nivel que decía que solo ahí o con ellos es que Hashem los salva, algo así me pareció escuchar, o escuché mal. Sí, acuérdate que estamos viendo una traducción, ¿no? En realidad, una persona sí es merecedora de ser salvada por el Creador. Es decir, es un Hasid. Está en un nivel, él ya es un Hasid, ¿no? Y más si ya tiene todo controlado, ya es, yo como diría el Rab Shalem, ni al polvo de las sandalias de ninguno de los sabios, ni de esta época, de ninguna época llego, ¿no? Soy el Claro, polvo del polvo del polvo, ¿no? claro. Aquí estamos hablando de un nivel elevado, ese es el nivel que deberíamos de aspirar y que primeramente Hashem logremos llegar en estos 120 años de vida que vamos a tener todos, Amén, amén. si Dios nos permite, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere, no a que, y hay que quitarse el concepto de salvación como lo traíamos, ¿no? Es decir, eh, no quiero abundar mucho en eso, pero no tiene nada que ver con el concepto de salvación anterior. ¿No? Si tú te arrepientes verdaderamente de tu transgresión y estás en la segunda clase pues te libras, ¿no? Ya quién sabe si vuelves a caer, quién sabe si te libres, si te arrepientes a tiempo, ¿no? O qué expiación, eso ya depende de Hashem, ¿no? Nadie podría juzgar eso. Bueno, requisitos previos necesarios para que la persona llegue al arrepentimiento. 1, el hombre debe saber claramente, fíjense bien, el hombre debe saber claramente que su acto es vergonzoso. Si tú no estás consciente de que el acto que hiciste es vergonzoso, no te vas a poder arrepentir. Pues si esto no es claro para él y se halla en un estado de duda o desconocimiento al respecto, no le será posible sentir la vergüenza ni procurar el perdón por ello, ¿no? Aquel que dice, bueno, pues es que enojarse no es malo, ¿no? Todos somos seres humanos, hay que enojarse, ¿no? Entonces ahí estás en un desconocimiento y no te avergüenzas de ser una persona enojona o arrogante. Yo soy así, ¿y qué? ¿No? No tiene nada de malo, es mi carácter, ¿no? Si no estás consciente o no sabes, pues nunca vas a poder llegar a tener el reconocimiento de lo que estás haciendo es vergonzoso delante de Hashem. Pues estoy consciente de mis transgresiones y mis pecados están frente a mí, que es lo que decíamos con el salmista, ¿no? Ser consciente, y para eso necesitas estudiar. Si una persona no sabe que hablarle mal a su esposa es una transgresión y para él es algo correcto o bueno, pues nunca se va a avergonzar por gritarle a su esposa.
Pero si él está consciente de que eso es un acto que a Hashem no le agrada, y que es algo contrario a lo que Hashem le dice que haga, entonces sí va a tener una vergüenza a sí mismo, ¿no? Bueno, 2. El hombre debe conocer lo negativo de su acto y cuán malo es este. Pues si no es claro para él que lo que hizo fue malo y que su acción fue incorrecta, no se arrepentirá de ello ni aceptará sobre sí la condición del arrepentimiento. Esto es muy común en los impuestos, ¿no? Pues ¿para qué pago impuestos si de todas maneras se los roban? No. Si no sabes que tu acto es malo y que tu acción es incorrecta, jamás te vas a avergonzar y jamás te vas a arrepentir. ¿Correcto? 3. El hombre debe saber que la retribución para su acto indebido es absolutamente inevitable. Si tú haces un acto equivocado, transgredes la norma o te rebelas, va a haber una consecuencia. Por eso a los hijos no se les regaña con amenazas que no se cumplan, ¿no? Si vas a darle un castigo a tu hijo, lo tienes que cumplir, por más que te duela. Por eso no pongas castigos muy duros, porque luego no los puedes cumplir. Entonces, debes de saber que tu acto va a tener una consecuencia. Si no sabes eso, no te vas a arrepentir, porque pues, ¿para qué te arrepientes si no hay ninguna consecuencia de lo que haces? 4. ¿Vamos bien? Entonces, voy a hacer rápido un recorrido. La primera cosa que tiene que tener es saber claramente que lo que hizo es vergonzoso, saber que su acto es malo e incorrecto, es la segunda condicionante para arrepentirse correctamente. El tercero es saber que va a haber una retribución por lo que hiciste, ¿no? Y el cuarto, el hombre debe de saber que su acción es guardada en su contra y registrada en el libro de sus transgresiones. Y no será pasada por alto, ni olvidada, ni dejada al lado, como dice la Escritura. Esto está guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Y dice, Él sella el juicio con la mano de cada hombre, de modo que toda la gente sabe lo que ha hecho. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay olvido, y ahí va a estar, ¿no? En cualquier momento te va a estallar la bomba. ¿Vamos bien? Son condiciones previas para el arrepentimiento. Saber que es vergonzoso, saber que es algo malo e incorrecto, saber que va a haber retribución y saber que sin arrepentimiento no hay olvido. ¿Correcto? 5. El hombre debe saber que el arrepentimiento es realmente la cura de su aflicción y el modo de recuperarse de la maldad y la vergüenza de su acto, y a través del arrepentimiento puede rectificar su error y recuperar lo perdido. ¿Ok? Aquí ya vamos para arriba. Si tú sabes que el acto es vergonzoso, que es malo e incorrecto, que va a tener retribución, que está guardado, ¿no? Y luego sabes que con el arrepentimiento todo esto es borrado, ¿no? Ya estás más capacitado para llegar al arrepentimiento. 6. El hombre debe recordar en su alma todas las bondades que el Creador le prodigó en el pasado y toda su desobediencia a él, en lugar de demostrarle gratitud por tales bondades. ¿Ok? Repito, saber que es vergonzoso lo que hiciste, saber que es un acto malo e incorrecto, saber que va a haber una retribución, saber que esa transgresión está guardada, que va a salir a la luz en algún momento, ¿no? Y saber que si te arrepientes es como la cura de lo que hiciste, y luego recordar todas las bondades que Hashem nos ha hecho, la vida, la familia, la casa, recordar todas esas bondades y que en lugar de retribuirle con buenos actos, le retribuimos con transgresiones, ¿no? Estar consciente de eso. Ya nada más de estarlo repitiendo ahorita, ya como que uno empieza a sentir en su corazón algo, ¿no? 7. El hombre debe esforzarse enormemente para abstenerse
de las transgresiones a las cuales estuvo habituado. Y en su corazón y en lo más hondo de su ser debe tomar la inamovible decisión de alejarse de esa transgresión. Como está escrito, rasga vuestro corazón y no vuestra ropa, ¿no? Entonces, vamos hasta aquí bien, ¿no? Saber que lo que hicimos es vergonzoso, saber que es malo, que es incorrecto, ¿no? Que va a haber una retribución, ¿no? Que va a estar guardado todo eso que acabamos de hacer, lo vergonzoso, lo incorrecto, lo malo que es, lo malo, pero que si nos arrepentimos, se borra, es borrón y cuenta nueva, acordarnos de las bondades de Hashem, ¿no? Y luego esforzarnos fuertemente para alejarnos de esa transgresión, ¿no? Dejar ese hábito. Y aquí están las 7 cosas que preparan para el arrepentimiento. O como dice el Rab, los requisitos previos para el arrepentimiento. ¿Correcto? Si los anotaron, está buenísimo. Y si no, bueno, a ver si tenemos oportunidad de irnos con más calma. El capítulo 4. Los elementos esenciales que conforman el arrepentimiento, ¿no? Ya vimos cuáles son los requisitos previos para llegar al arrepentimiento. Si uno de estos requisitos te falta, pues no vas a llegar al arrepentimiento. Entonces tienes que trabajar en entender estos 7 requisitos, ¿no? O formas, o trabajar para que practiques en ese tenor para estar preparado para el arrepentimiento. Y luego los elementos esenciales. Y aquí nos dice que son 4. Si quieren anotarnos, el remordimiento por los pecados, ¿no? Sentirse mal por haber pecado. El abandonarlos y alejarse de ellos, ¿no? La confesión y el pedido de perdón. Y la firme decisión en el corazón y en lo más hondo de nuestro ser de no volverlo a cometer. ¿Correcto? Estos son lo esencial del arrepentimiento. Y lo repito, el remordimiento, que son pues los 3 primeros requisitos, ¿no? Avergonzarnos por el pecado, conocer que fue un acto malo e incorrecto, saber que va a haber una retribución, ¿no? Y saber que están ahí guardados mientras no nos arrepentimos. Esto entra en el remordimiento. Luego, el abandonarlos y alejarse de ellos entra en reconocer, en llegar y hacer el reconocimiento de que lo hicimos, ¿no? Recordar que a todas las bondades que Hashem nos da, le pagamos con nuestras transgresiones. Ahí entra el abandonarlos y alejarse de ellos. La confesión entra en el punto 7, ¿no? Y el punto 4 igual entre el punto 7 de los requisitos. La firme decisión en el corazón y en lo más hondo de nuestro ser que no volveremos a cometerlos. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, vamos rapidísimo con estos 4 puntos. Adelante, Dominga. Perdón, no vi la mano. Adelante. Bueno, ayer escuchaba yo una clase de Ariel, muy hermosa, por cierto, que hablaba de la esencia de lo que somos y hablaba de cuando morimos y lo que pasa, todo lo que pasa. Entonces, fue algo que se me quedó muy grabado de la clase, la esencia de lo que somos, que de acuerdo a los pecados que llevemos es lo que vamos a llevar allá, ¿no? Pero si no llevamos porque hubo arrepentimiento, no tenemos nada que pasar por el gay, ¿no? Decía, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y decían los compañeros que comentaron, ¿verdad? La esencia de lo que somos.
por ejemplo, yo voy a hablar de mí, ¿no? Yo estuve en la idolatría, pero cuando yo escuché, cuando yo oí, cuando yo vi, cuando yo me percaté de que estaba en el error, rápidamente salí de ahí. Entonces, por nada del mundo volvería ahí. Estoy acá. Entonces, creo que eso es una parte, ¿no? De lo que somos, de dejarlo tajantemente. ¿Qué sería de mí que hoy esté aquí con ustedes y mañana voy para allá y estoy aquí hoy y vuelvo mañana otra vez? No tengo una decisión como decía en la clase, el arrepentimiento es una decisión del corazón, una determinación de agradar a Hashem y de querer hacer su voluntad. Pues tenemos, yo acabo de leer ahorita en el Salmo 19, en el versículo 12, que el salmista decía, ¿verdad? Que en guardarlos, dice, también tu siervo está instruido por ellos, hablaba de la ley, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Límpiame de los pecados encubiertos, de lo que hablaba, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros vamos a seguir en lo mismo de allá, del otro, es que hace rato, y pues ya esta va a ser mi intervención, ¿verdad? Ayer yo tuve una plática con una de mis hermanas, porque ella todavía está en el cristianismo, pero ellos estaban celebrando el Yom Kippur. Y yo le pregunté, pero ¿qué hacen? O sea, ¿de qué se trata? No, pues nada más llegamos, cantaron y eso fue todo. Y yo por eso me quedó la duda y pregunté aquí que si qué era el Yom Kippur, porque pues poco sé mucho, pues un poco, no sé mucho de esto. Y yo le decía, bueno, es que no tiene ningún caso. Yo lo poco que tengo entendido es que el Yom Kippur es precisamente el arrepentimiento. Consiste en que la persona se corrija a sí mismo. Lo está diciendo claramente, que nosotros nos corrijamos. En el cristianismo esperamos que Dios nos corrija. Sin embargo, acá entendemos que somos nosotros los que tenemos que corregirnos a nosotros mismos por medio del conocimiento que tenemos de lo que Dios o Hashem quiere de nosotros. Creo que está muy hermosa la clase y pues llevaría toda la noche, ¿verdad? Pero esta es la poca intervención que quiero dar, porque yo le decía a mi hermana, es que yo creo que no se trata el Yom Kippur no se trata de que mezclemos el Yom Kippur con el cristianismo, ni mezclemos o que nos hagamos, como decía, judíos siguiendo con el cristianismo, porque el cristianismo pues es idolatría, todo lo que lleva todo es idolatría. Entonces no se trata de eso, no se trata tampoco de que nosotros sigamos en esa misma mezcla de querer agradar a Hashem y de querer vivir bajo nuestros propios preceptos. Yo creo que se trata de vivir de la manera ahora correcta, de la manera que Hashem quiere. Buenas noches. A ver, sí, toda la razón, Dominga. Y de hecho, Yom Kippur se trata de eso. Estos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son días para arrepentimiento. ¿Y qué implica el arrepentimiento? Pues esto, tener remordimiento, abandonar el pecado, alejarnos de ello, confesarlo, pedir perdón y tomar una decisión firme de no volverlo a hacer. Esto es entre el hombre y Hashem. Pero respecto a nuestro próximo, a nuestro prójimo, es ir y plantarnos delante de nuestro prójimo y decirle, oye, perdóname, yo hablé mal de ti y me disculpo, ya fui con las personas con las que hablé mal y les dije que yo estaba mintiendo y que yo estaba equivocado y ahora vengo y te pido perdón a ti porque yo hablé mal de ti y te pido que me perdones, ¿no? A ver, restáuralo de esa forma. O aquel que robó a una persona o le quitó dinero o le quitó alguna cosa, oye, mira, yo a lo mejor por error tomé el paraguas, no era mío, ahora sé que es tuyo, perdóname, ¿no? Eso es el arrepentimiento. No es, como lo vimos al principio, el nivel más bajo del arrepentimiento es nada más decirlo con la boca, ¿no? No, es plantarnos y cambiar y restaurar y colocarnos de nuevo en el lugar donde estábamos para el servicio a Hashem, ¿no? La gran misericordia que tenemos es que Hashem organiza este mundo con sus 13 principios de misericordia, que algún día
los veremos. Bueno, nos explican los 4 puntos del remordimiento. Vamos a tratar de hacerlo. Dice, el remordimiento o la culpa es lo que indica que el acto cometido es vergonzoso a nuestros ojos. Bueno, a los ojos de Hashem y a nuestros ojos. Como dice la Escritura, aquel que es consciente retornará y sentirá remordimiento y dejará una bendición detrás, ¿no? Esto lo dice Joel 2:14. Es decir, si somos conscientes, es como aquellos sueños que tenemos en donde pasamos una vergüenza muy profunda, ¿no? No sé si les ha pasado, pero de repente uno sueña y está en un lugar y se siente muy avergonzado, muy apenado por X, Y, Z, o porque está mal vestido, o porque llegó a un lugar, o porque llegó a un restaurante de etiqueta con short y sandalias y pues no es la forma, entonces se siente avergonzado, ¿no? Eso es el sentimiento que tenemos que hacer con la transgresión, con lo importante, ¿no? Saber que es algo vergonzoso. Eso es el remordimiento, y abandonar el pecado es la firme voluntad que tiene la persona de que va a haber una recompensa y un castigo y que ya no lo quiere volver a hacer, ¿no? Que el malvado abandone sus caminos y el corrupto sus pensamientos. Alejarnos. Si para nosotros es muy fácil estar en el internet perdiendo tiempo en lugar de estudiar Torah, bueno, pues tratar de dejar el celular por un lado y agarrar el Tanaj o agarrar un libro, ¿no? O si nuestra herramienta para estudiar es solamente nuestro celular, pues bloquear todos los contenidos que no sean de Torah, etcétera, ¿no? El pedido de perdón ya lo hemos visto y es indicativo de humildad y sumisión delante de Dios, y es la confesión del pecado. Es lo que provoca el perdón. Es decir, si tú nada más llegas al nivel de hey, sentirte mal, avergonzado, saber que el acto fue malo y que es incorrecto, y eres consciente de todo eso, sabes que va a haber una consecuencia de tu acto, ¿no? Y sabes que nunca se va a quitar ese acto, pero nada más llegas hasta ahí, y luego te propones, digamos que avanzas un poquito más y te propones no volverlo a hacer, pero no lo confiesas, en realidad no llegaste al arrepentimiento. Y lo único que estás haciendo es absorberte en la culpa, ¿no? Confesarlo es delante de Hashem, confesar tu transgresión delante de Hashem. Cuando le hiciste daño a algún prójimo, pues ir y confesar delante del prójimo y del prójimo, ¿no? No de toda la congregación, no andar presumiendo que, como se hacía en las iglesias, ¿no? Que pasaban a dar su testimonio de cómo habían robado a medio país, ¿no? Y que ahora ya no iban a robar. Bueno, no, ir con la persona que le robaste y regresarle, o si no puedes porque le robaste a muchas personas, hacer actos de bondad, hacer actos de sedaká para una comunidad muy grande, eso también alivia. Pero tienes que esforzarte para reparar el daño que hiciste. Eso es importante. Pero bueno, a lo que iba, si nada más llegas hasta ahí, hasta confesar y hasta decidir que no lo vas a hacer, no te has arrepentido. Necesitas confesarlo. Necesitas decirlo con tu boca. Necesitas actuar, ¿no? Y la firme decisión de resistir a la transgresión. ¿Correcto? Bueno, vamos un poquito más rápido porque ya nos van a dar las 10. Y ya me pasé. Si quieren ya le paro. O le continuamos. Ustedes digan. Por favor. Dominga. Ok, vamos. Vamos adelante. Capítulo 5. Las condiciones de cada uno de estos elementos esenciales. Vamos a ver cada parte, remordimiento, estos 4 puntos, por eso está buenísimo este libro, estos 4 puntos que ya vimos acá, los pueden anotar, los digo, el remordimiento, el abandonar el pecado y alejarse de ellos, la confesión y el pedido de perdón, y la firme decisión en el corazón
y en lo más alto de nuestro ser de no volverlo a hacer. Cada uno de estos tiene 5 cosas o condiciones para lograrlo. ¿Vamos? Si tienen pluma, pónganle remordimiento y sus 5 condiciones. La primera, el que se arrepiente debe tomar de la inminente retribución del Creador por los pecados que ha cometido, y como resultado de este temor, su remordimiento debe ser más agudo, como está dicho: glorificad al Eterno vuestro Dios antes de que oscurezca, antes de vuestro pie sucumba sobre montañas de penumbra, ¿no? O sea, el que se arrepiente debe temer la retribución. Lo primero y lo más bajito en el remordimiento es: chin, ya pequé, ay, va a venir una retribución, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda, debe de sentir un quebrantamiento en el corazón y humildad ante Dios por sus pecados, ¿no? Esto debe de dolerle lo que hizo, ¿no? Debe de sentirse mal en su corazón, asimilar que se siente mal y con humildad llegar ante Dios y decir: Dios, me siento muy mal porque hice esto y esto, ¿no? Como está dicho, que mi pueblo, con quien mi nombre está asociado, se humille y retorne de sus malas sendas. ¿Vale? Esto es para el remordimiento. 3. Debe de cambiar su vestimenta y sus adornos y exhibir señales de arrepentimiento en su habla, en sus hábitos, en sus movimientos, como está dicho: por esto ciñase de arpillera la mente hace, ¿no? Es decir, no, la Torah no te está pidiendo que actúes, sino que de verdad, una vez que sientas el quebrantamiento y la humildad, entonces empieces a cambiar tu actitud. Como les decía, ¿no? Si es ante Hashem, bueno, tu actitud de reconocimiento de toda la bondad que recibes y todo lo mal que pagas esa bondad. 4. Con lágrimas, lamentaciones y lutos expresar su remordimiento. Esto no quiere decir que las fuerces o las forces, sino que si estás llevando esto verdaderamente, sinceramente, esto va a salir solo, ¿no? Y expresar tu remordimiento. Es decir, la culpa no está tan mal, ¿no? Lo malo es estacionarse en la culpa. Estacionarse en este punto es lo malo. 5. Debe amonestarse y avergonzarse en su interior por haber sido deficiente en su deber con el Creador, ¿no? Uno mismo, ¿por qué la regué? Si verdaderamente estás remordido, tienes remordimiento, un poco de culpa, digo, la verdad es que uno sí sabe que la ha regado, y luego cuando la riega dice: pero ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Qué espíritu de estupidez se me metió para que yo cometiera este error, no? Reprenderte a ti mismo. Esas son las 5 condiciones del remordimiento. Eso me ¿Vale? pasa siempre. O sea, siempre que hago malo, eso me pasa. Bueno, Me doy duro, o sea, Jorge, ¿por qué? ¿Qué pasó? Qué bruto, o sea, ¿me entiendes? Eso, me doy duro el ahí. tema es estacionarse ahí, nada más, ¿no? Es hacerlo, pero sin estacionarse. Debes de pasar al segundo punto: las condiciones relacionadas con el abandono de los pecados. 1. El que se arrepiente debe de abandonar todo lo que el Creador ha prohibido. Como está dicho: odien el mal y amen el bien. Y dice: quien cuida su mano de cualquier cosa mala, que el malvado abandone su camino y el corrupto sus pensamientos. Es decir, alejarse de lo que te hace caer, ¿no? De lo que te hace, ya sé que, no sé, ir a una reunión me hace beber de más, pues entonces mejor no voy a la reunión, ¿no? Hasta que ya no me, ya, ya no me haga beber de más ir a una reunión. Me alejo completamente de, de eso que me hace caer. 2. Debe abstenerse de todo aquello permitido que conduce a lo prohibido. ¿Ah? No está prohibido tomar, pero si tú no tienes control con la bebida
y eso hace que grites o que te vuelvas violento o iracundo o arrogante, entonces déjalo, porque aunque no está prohibido, te hace daño, ¿no? ¿Vamos bien? Alejarte del pecado primero, abandonar todo lo que te haga recaer. 2, abstenerte aún de lo permitido, como lo venimos viendo con Mishneh Torah, ven cómo todo está ligado. Si tú tienes un extremo, te tienes que ir al otro para equilibrarlo. Y una vez que estés en el otro, regresar al punto intermedio. Así es con las transgresiones, es exactamente lo mismo. Eso no quiere decir que es el error del cristianismo, ¿no? Porque a aquel pastor le funcionó no tomar, ahora está prohibido tomar en la iglesia, ¿no? Ejemplo, no quiero ser grosero con el cristianismo, a mí eso me pasó. Bueno, 3, el que se arrepiente debe de abandonar las transgresiones mientras tiene aún la posibilidad y la oportunidad de cometerlas. Es decir, ya estoy a punto de tomar el trago que sé que me hace daño, a mí en lo particular, ¿no? A mí, como persona, sé que me hace daño beber y ya voy a echarme una cervecita porque hace mucho calor, ¿no? Me retiro en ese momento, ¿correcto? 4, debe de abandonar los pecados a causa de un sentimiento de vergüenza ante el Creador, ¿no? Hoy no está prohibido que yo me eche una cervecita, ¿no? La Torah no lo prohíbe, pero a mí en lo particular me hace daño echarme una cervecita. Entonces me alejo. ¿Y cómo logro alejarme? Recuerdo lo vergonzoso que es cuando yo ya no tengo control sobre la bebida. Entonces me avergüenzo anticipadamente y me alejo, ¿correcto? Y 5, debe abandonar la práctica del mal por completo, de modo que jamás piense en su corazón reincidir en ello, ¿no? Entonces ya es el último para alejarse de la transgresión, ¿vale? Y hacer un arrepentimiento verdadero. Si seguimos estos pasos, en cualquier transgresión que tengamos, vamos a poder superarlo, ¿correcto? Luego, 5 condiciones relacionadas con el pedido de perdón, ¿vale? Las primeras que vimos son acerca de el remordimiento, luego del abandono del pecado y ahora vamos con el pedido de perdón. El que se arrepiente debe de confesar su pecado, lo que a sus ojos y en su corazón debe parecer numeroso, como está dicho, pues nuestras transgresiones ante ti son numerosas. 2, debe siempre recordarlos y tenerlos presentes delante de él, como está dicho, pues estoy consciente de mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que les decía hace rato, ¿no? Acordarse de cómo la riega uno cuando se permite ciertas cosas. Debe dejar aquí dice ayunar, pero nosotros no tenemos la obligación de ayunar durante el día y rezar por la noche. Aquí lo que podemos hacer es abstenernos de eso que no está prohibido y que nos hace pecar y rezar en la noche, ¿no? Por lo menos una vez al día debemos de rezar el Benei Noach. Luego, debe suplicarle a Dios y rogarle continuamente para que expíe su transgresión, lo perdone y acepte el arrepentimiento. 5, y esto es lo más importante, debe luchar y esforzarse por impedir que otros pequen así como él pecó. Advertirles sobre el castigo de las transgresiones y alentarlos a arrepentirse, ¿no? Oye, mira, a mí me pasó esto, por favor, no lo hagas, no es correcto, etcétera. ¿Vale? La última, las 5 condiciones para no volver a pecar. Que bueno, están aquí. Dice, el que se arrepiente debe sopesar la gratificación, que aunque inmediata, por otro lado es fugaz, efímera e imperfecta, frente a aquello que aunque es a largo plazo,
por otro lado, es perpetua y duradera, ¿no? Tiene que sopesar entre la gratificación de estar en el camino recto, en el camino de Hashem, y cómo se siente alejado de Hashem. Para no volver a pecar, cuando estás a punto o estás en el momento, si te pones a pensar cómo te sientes cuando estás en concordancia con la voluntad de Hashem y cómo te sientes cuando has transgredido. Acordarte de esos momentos te ayuda a alejarte del pecado. 2, el que se arrepiente debe imaginar constantemente que este día es su último día, ¿no? Eso también te ayuda. Saber que a lo mejor hoy es tu último día y si transgredes, si te agarra tu tiempo en esta vida, en ese momento, pues ya llegaste con todas tus transgresiones ahí, ¿no? Es importante ser consciente que somos efímeros. Pirkei Avot dice, si fueras consciente de que vienes de una gota fétida y que te van a comer los gusanos, ¿no? Seguramente no serías tan fácil para transgredir, perdón. 3, debe considerar los días en los que estuvo desviado del camino de Dios y desatendiendo su servicio, ¿no? Para evitar volver a pecar, recuerda cómo estabas sin Hashem y sin estar en el servicio. 4, debe devolver lo que haya robado, evitar las transgresiones y abstenerse de dañar a toda persona. Y eso no es nada más con el robo. Si hablaste mal de una persona, si la insultaste, si le gritaste, si la humillaste, ¿no? Debes de evitarlo y debes de ir y restaurarlo, lo que les decía. 5, debes de reflexionar día y noche sobre la grandeza de Hashem. Bendito sea, cuya palabra ha desafiado al haber salido de los límites de su servicio y de las restricciones de la Torah, ¿no? Debes de meditar en la grandeza de Hashem y de la Torah. Pues sigue el capítulo 6 de la inspiración a través del entendimiento y la observación. Pero creo que con esto estamos ya preparados para que de este Yom Kippur al próximo Rosh Hashanah trabajemos en el arrepentimiento. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? Adelante, Rosario. Sí, algo que pasó, Perdón, no se te escucha. ¿Podrías acercarte el micro? ¿ya me escuchan? Muy lejos. Ay, qué raro. A ver un ratito, porque estaba bien. A ver. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ya. Había dos amigas, una de ellas, le había hecho daño a la otra. Hay un problema que hubo entre ellas, ya. Pero esa persona, una de ellas, nunca se enteró de que su supuestamente amiga le había dañado, nunca se enteró. Entonces esta persona ha ido y le ha pedido perdón, que ella fue que ese día la dañó, que ya problemas que ocurrieron. Bueno, acá estoy hablando del perdón, del arrepentimiento. Y la persona le dijo, ¿por qué me has contado en estos momentos? Eso ya ha pasado años, mejor nunca me hubieras dicho, acá nuestra amistad se rompió. La persona que fue a pedirle perdón, ¿era necesario que vaya si ya había pasado tiempo y la chica nunca se enteró del daño que ella le había causado? ¿Era necesario que esa persona vaya y se lo diga? Ahora ya perdió su amistad y ya no la quiere ver. ¿Cómo ahí uno podría aconsejar a esa persona que realmente no debió haber ido ya a decirle que ella le dañó, quedarse así nomás, ¿no? Ya como había pasado tiempo,
pero esta muchacha le remordía en la conciencia y por eso fue a pedirle perdón, pero la otra chica no, le dijo que sí le perdonaba, pero que ya nunca le hubiera contado, que ahí nomás hubiera dejado las cosas. Insisto, hay que tener sabiduría para hacerlo. Claro. Yo soy muy, ¿cómo se llama? Soy muy reduccionista en esto, pero claro, si la persona está bien contigo y ella no se ha dado cuenta del error que cometiste, digamos que voy a hacerlo con lo económico, ¿no? No tienes que decirle, oye, te robé tanto y aquí está tu dinero, sino decirle, oye, perdóname por todo lo que te podría o te pude haber hecho. Es un tiempo en el que te quiero pedir perdón por cualquier daño que te haya hecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me perdonas? Obviamente la persona le va a decir que sí. Y bueno, si el asunto fue monetario, pues de alguna forma regalarle, regresarle el dinero como regalo, como una dádiva, como una ayuda, como algo, ¿no? Decirle, mira, te estimo tanto que, mira, te quiero dejar esto, ¿no? Hay que ser sabios también para pedir perdón. En la casa, para el Shalom Bait, también hay que ser sabios para pedir perdón, ¿no? Si la confesión de la transgresión va a causar más problemas y va a llevarse más paz en el hogar, pues mejor pide perdón y restaura lo que pueda restaurar, pero ya no hagas recordar a tu esposa lo que hiciste, ¿no? Por ejemplo. Igual con los amigos, debes ser sabio. Sí, así tenía que haber sido. Lamentablemente no fue así. Y ya pues no se hablan. Bueno, pues ahí recién van a tener que restaurarse ahí. Así es, así es. Y bueno, y la persona que cometió el error, pues su obligación, según nos dicen los sabios, es ir 3 veces con la persona y pedir perdón, y si no le perdonan, pues de modo, ¿no? Pero igual puede hacer como le hizo Jacob con su hermano Esaú, ¿no? Que le mandó regalos poco a poco para aminorar el enojo de su hermano. También lo puede hacer así, ¿no? Para que se le vaya bajando el enojo, y si la otra persona la estima de verdad, pues en algún punto se va a restaurar esa amistad, ¿no? Pero sí hay que ser sabios, ¿no? No hay que ser imprudentes, pues. No hay que causar más daño del que ya se causó. Sí. Ya, gracias.